40 días habían pasado desde que Jesús había nacido y sus padres, José y María, habían llevado al niño al templo para ser presentado. Allí en Lucas capítulo 2 podemos encontrar el relato donde Simeón, un anciano que había recibido la promesa de que sus ojos verían al Mesías prometido, daría algunas palabras a María que seguramente marcaron su vida a lo largo de la vida de su hijo Jesús. En Lucas capítulo 2, en el versículo 34 dice así: «Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Cuando uno tiene un hijo y vienen los amigos, los familiares a conocer al bebé nacido, traen muchos mensajes de esperanza, muchos mensajes de felicidad. ¿Cuál habrá sido la sensación de María cuando recibió de Simeón esta noticia? Esta profecía donde le decía que una espada había de traspasar su propia alma. Seguramente María, cuando pasó todas las cosas y sufrimientos que tuvo que vivir a lo largo de la vida de Jesús, como cuando su pequeño hijo de 12 años se perdió durante 3 días y luego de buscarlo desesperadamente con su padre, lo encontraron al niño en el templo, discutiendo con los ancianos, con los religiosos de su época. Y aquella vez María le dijo a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estamos angustiados buscándote. Y Jesús le contestó que para él era muy necesario estar en los negocios de su padre. Seguramente ese sería el inicio de muchos sufrimientos que iba a ver María en la vida de su hijo. Cómo habrá sentido el corazón de María al ver que los hombres, cuando él empieza su ministerio, lo rechazaban, eran incrédulos. Aún su propia familia, sus propios hermanos, en Juan capítulo 7, versículo 5 nos dice que no creían en el ministerio de Jesús. ¿Cómo habrá sido el sentimiento del corazón de María cuando veía que los hombres lo perseguían para matarle? María seguramente sufrió mucho al ver un juicio injusto hacia su hijo y todas las cosas que tuvo que pasar mientras llevaba la cruz hasta el lugar donde finalmente fue clavado. María vivió esta profecía de Simeón durante muchos años y ahora estamos en el momento cumbre donde aquella espada profetizada en Lucas capítulo 2 habría de atravesar el alma de María. María estaba al pie de la cruz en Juan capítulo 19, que es el pasaje que vamos a hablar ahora. María estaba, dice Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. 4 mujeres que estaban al pie de la cruz sufriendo de cerca los mismos sufrimientos que probablemente estaba sufriendo Jesús. ¿Cómo sería el corazón de esta madre al ver a su hijo clavado, muriendo como un delincuente, al lado de 2 hombres malvados, sufriendo el escarnio de soldados que sin piedad se burlaban de él, habían sorteado sus ropas y lo insultaban todo el tiempo? Jesús ya había dicho sus 2 primeras palabras en la cruz y había extendido su misericordia primeramente hacia estos hombres malos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús también había extendido su gracia, su misericordia hacia ese ladrón que estaba a su lado, muriendo al costado de él, cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora Jesús, al mirar a su madre, acompañada de 3 mujeres y del discípulo que él amaba, a Juan, es momento de extenderle también su misericordia para su madre. Por eso en el versículo 26 dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo, señalando a Juan. ¿Qué habrá sentido María cuando su hijo la ve ahí abajo? Probablemente ella viuda, una mujer que estaba entrando probablemente a la edad de su vejez, y ve a su hijo mirándole con compasión y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Note que Jesús no la llama madre. Probablemente el hecho de haberla llamado madre hubiera incrementado aún más la angustia y el sufrimiento de Jesús. Y ahí le decía: mujer, he ahí a tu hijo. Mujer era un término de mucho respeto en Canaán.
Y este es el término que Jesús había usado más de una vez al referirse a su madre, cuando es mencionada la relación que él tenía con su madre durante todo su ministerio. Cuando Jesús le dice a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, le está diciendo, madre, yo no te dejo sola. Jesús estaba haciendo una provisión para su madre al encargarla con el discípulo a quien él más amaba, con Juan. Y seguramente cuando Jesús le decía, mujer, ahí a tu hijo, en los oídos de María retumbaban aquellas palabras cuando le decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús probablemente le estaba diciendo a su madre, madre, no quedas sola, ahí tienes a tu hijo. Para mí es necesario estar en los negocios de mi Padre, porque Jesús estaba llevando adelante la obra más grande de amor que Dios iba a hacer, entregar a su único Hijo para morir por todos nosotros, por todos los hombres pecadores, por todas esas personas que se burlaban de Él al pie de la cruz. Jesús estaba haciendo una provisión para su madre. Es un privilegio que Juan recibió, recibir este encargo del Maestro al confiarle a la persona a quien él más valoraba, a su propia madre. Vemos aquí en Jesús una clara enseñanza de la preocupación que él tenía por su madre. ¿Dónde estarían los hermanos de Jesús cuando María estaba viendo morir a su hijo? Ellos no vivían en la ciudad donde Jesús estaba siendo crucificado, no estaban al pie de la cruz para consolar a su madre. ¿Dónde estarían los discípulos de Jesús? Ellos no estaban ahí. Solo estaba María con estas 3 mujeres que lo acompañaron hasta el final al lado de Juan. Luego Jesús va a voltear y a hablar a Juan. Y dice el versículo 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos aquí de que Jesús en realidad no está haciendo una provisión para Juan al decirle, María ahora va a ser una madre para ti. Aquí lo que está haciendo Jesús es una provisión para su propia madre al encargarle a Juan que la trate como una madre, al punto de que Juan dice que desde aquella hora la recibió en su casa. Qué gran ejemplo de un hijo preocupado por la vejez de su madre, qué gran ejemplo de un hombre que extiende su misericordia también hacia su propia madre, luego de haber extendido su misericordia hacia los hombres pecadores. Jesús siempre fue un ejemplo para nosotros, nos dejó un ejemplo de entrega, de amor, de perdón, y en esta parte del Evangelio nos deja un ejemplo de la preocupación que también nosotros debemos tener para con nuestros padres cuando ya están ancianos. Y es algo que Jesús nos enseña y que nosotros debemos cumplir fielmente también. María estaba sufriendo aquella espada que atravesaba su alma al ver a su hijo morir en aquella cruz. Querido hermano, querido amigo, Jesús lo dio todo por nosotros. Estaba pasando su hora más dolorosa allí clavado en la cruz por amor a ti, por amor a mí. No solamente el dolor físico de todos los castigos y los sufrimientos que fueron cargados sobre su cuerpo. Tenía un dolor aún más grande, el hecho de apartarse de la mujer que lo había criado, que lo había cuidado desde muy pequeño y que había acompañado su ministerio durante todos esos años. Qué gran dolor para Jesús ver a su madre quedando así, sola. No veríamos nuevamente a María sino hasta Hechos capítulo 1, donde ya está con estas mismas mujeres, ¿no? En lo que es la iglesia primitiva, con la bendición de también tener, además de a estas mujeres, a estos compañeros, a sus propios hijos que se volvieron también a Jesús luego de su muerte. Qué gran ejemplo de amor de Jesús para cada uno de nosotros y qué gran ejemplo de la provisión de Dios para María en la obra de Cristo en la cruz. Un ejemplo de provisión que también nos es extendido a nosotros, porque Dios hizo provisión para nosotros pecadores al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Cristo está entregando su vida ahí en la cruz, pensando en ti, pensando en mí,
Y este es un buen momento para que tú pienses en ese sacrificio, en el sacrificio que Cristo hizo por ti y puedas también entregarle tu corazón a Él. Que Dios les bendiga.